Hola, nosotros le vamos a hablar de 9 casos o instituciones no éticas en Honduras. Como introducción tenemos, la ética constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, transparente y responsable. Su aplicación en el ámbito público y privado permite que las decisiones se tomen con honestidad, respeto por las leyes y compromiso con el bienestar colectivo. Como caso número uno, tenemos el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este caso duró o fue dado en el 2010 hasta el 2014, con un desvío aproximado de 7.000 millones, contratos irregulares y empresas de maletín, incluyendo crisis financieras y deterioro de la atención médica. Este caso muestra cómo la corrupción puede afectar directamente la vida de las personas. Mientras se desviaba dinero, muchos pacientes no recibían medicamentos ni una atención médica adecuada. En- Según el análisis ético, tenían valores vulnerados como la honestidad, transparencia, integridad, responsabilidad y hasta justicia. Tenían consecuencias sociales, económicas y legales. Y también tenían propuestas, auditorías permanentes, compras transparentes y sanciones efectivas. En este caso se rompieron valores muy importantes, ¿verdad? Si hubiera existido mayor control y transparencia, probablemente el daño habría sido mucho menor y se habría protegido mejor el dinero público. Como caso 2 tenemos los hospitales móviles. La pandemia del COVID-19, compra de 7 hospitales móviles, sobrevaloraciones y retrasos, y también una deficiente planificación. En este tipo de caso ocurrió en un momento muy crítico, cuando el país necesitaba una respuesta rápida por la pandemia. O sea, sin embargo, eh, hubo problemas en las compras y eso retrasó la atención de muchas personas. Según el análisis, eh, según el análisis, eh, tenían valores vulnerados como transparencia, honestidad, responsabilidad, integridad y eficiencia. También tenía consecuencias como atención tardía durante la pandemia, pérdida de recursos públicos, desconfianza hacia las instituciones. Propuestas como auditorías preventivas, compras transparentes, mejor planificación, mayor supervisión ciudadana. Aquí no nos, o sea, nos deja la enseñanza de que una emergencia, actuar con ética es más importante. Las decisiones deben de tomarse pensando en el bienestar de la población y administrando correctamente los recursos. Como reflexión tenemos la falta de ética no solo provoca pérdidas económicas, también afecta la salud, la confianza y el bienestar de la sociedad. Por eso, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para construir un país mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Elena Maldonado, de la clase de Ética Profesional. El día de hoy vengo a hablar sobre el caso Corim Inversiones, un tema que marcó bastante a miles de hondureños. Esta empresa prometía ganancias muy altas en poco tiempo, algo que parecía una oportunidad para mejorar, para salir adelante, para mejorar la economía de muchas personas, pero sin embargo, con el paso de los meses se descubrió que operaba bajo un esquema piramidal. Con el dinero de los nuevos inversionistas le pagaban a los anteriores inversionistas, así que en vez de ganar, perdían. Este caso no son solo las cifras, sino la historia detrás de ella. Muchas personas invirtieron los ahorros de toda su vida, sus prestaciones, dinero enviado por familiares desde el extranjero e incluso pidieron préstamos a los bancos con sueños de ofrecer un mejor futuro a sus hijos. Cuando la empresa fue intervenida, miles de familias quedaron con incertidumbre, con el miedo de no volver a recuperar su dinero invertido y pues lamentablemente no lo pudieron volver a recuperar.
Este caso nos dejó una lección muy importante y una gran enseñanza, que antes de invertir debemos investigar si una empresa está autorizada por las autoridades competentes, que las ganancias rápidas y el dinero fácil no existen. Finalizar el caso Coreo no solo representa una investigación por un presunto fraude financiero, sino también el dolor y la decepción de miles de hondureños que terminaron convirtiendo sus sueños en pesadillas. Espero que esta experiencia sirva para crear mayor educación financiera y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse nuevamente. Muchas gracias por su atención. ¿Cuánto tiene invertido usted? Andamos como por un millón de lempiras. 1 millón de lempiras. ¿Cuánto le dan? Muy buenas noches, mi nombre es Vianey López. Vamos a hablar temas de casos no éticos de Honduras, en este caso de la clase ética profesional. Y vamos a hablar sobre lo que es el caso, sobre lo que es, vamos a hablar sobre lo que es el caso, el primer caso, que es caso de la contaminación del río Choluteca. Eh, Como podemos ver, que el problema de la contaminación del río Choluteca es según algunas empresas. Por ejemplo, descripción del caso. Algunas residuales sin tratamiento, basura y desechos industriales afecta al ambiente y la salud. A actores intelectuales, lo que es alcaldías, lo que es Sarna, empresas y ciudadanías. Em, Como análisis e impacto, lo que él vulnera la responsabilidad ambiental, provoca enfermedades y daños a la ecología, genera pérdidas económicas y consecuencias legales en lo que es la contaminación a lo que son las aguas en general, ¿verdad? En este caso, lo que estamos hablando del río de Choluteca. Propuestas de mejora y conclusión. Construir plantas de tratamiento, fortalecer la supervisión ambiental, educación ambiental y reciclaje. Conclusión, Estado, empresas y ciudadanía deben actuar conjuntamente. En este caso, lo que podemos ver son acciones antiéticas. Por ejemplo, el río Choluteca trata sobre en la contaminación del río Choluteca trata sobre lo que es la grave contaminación que afecta a este importante río de Honduras debido al vertido de aguas residuales, basuras y desechos industriales. Esta situación ha provocado daños al medio ambiente, afectando la calidad del agua y la flora y la fauna y la salud de las comunidades cercanas. El caso demuestra que la importancia de que las autoridades, las empresas y la ciudadanía trabajen en conjunto para proteger los recursos naturales y cumplir las leyes ambientales. O sea, lo trata de decir es que debemos de cuidar, ¿verdad? Lo que es las aguas y tener eh, ética, no andar tirando basura eh, a las calles o viceversa, o en la que es en los ríos, para evitar la contaminación.
Vamos a hablar sobre lo que es el caso Astroparma. ¿De qué habla este caso? El caso de Astroparma se refiere a una investigación por presuntas irregularidades, perdón, en la compra y distribución de medicamentos al sistema de salud pública de Honduras. Según las investigaciones del Ministerio Público, hubo indicios de fraude y actos de corrupción que habrían ocasionado un perjuicio económico en el Estado y afectando el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos. Este caso evidencia la importancia de actuar con ética, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando están relacionados con el derecho a la salud de la población. Y en la descripción del caso, como le mencionaba anteriormente, presuntas irregularidades en las compras de medicamentos, investigación por contratos con el Estado, impactos en el sistema de salud, personas de instituciones involucradas, por ejemplo, las Astroparma, el IHSS, que es el seguro, Ministerio Público, UFERCO, Poder Judicial, el análisis ético, con lo que es la honestidad, integridad, transparencia, responsabilidad y justicia. Personas con ética no van a cometer lo que es la corrupción o desviar fondos para afectar a la población, lo que es referente a lo que es este caso. Aplicaciones. Hay que aplicar lo que es la ética, las sociales, económicas y legales. Propuestas de mejora, transparencia en las licitaciones, auditorías independientes, sanciones efectivas, protección y denuncias en lo que es en este caso. Y como conclusión de ambos casos, como conclusión del río Choluteca, tenemos lo que es eh, demuestra como la falta de responsabilidad ambiental, el manejo inadecuado de los desechos y la débil aplicación de las normas de protección ambientales. Y como conclusión del caso Astroparma, evidencia que la corrupción y la falta de ética en la administración de los recursos públicos pueden afectar directamente el derecho a la salud de la población. Las irregularidades en los procesos de contratación y compra de medicamentos no solo representan un perjuicio económico para el Estado, sino que también ponen en riesgo la vida de los pacientes al limitar el acceso oportuno a tratamientos médicos. Este caso resalta la importancia de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control en las instituciones públicas, así como promover una cultura de integridad y responsabilidad en el sector privado y en los funcionarios públicos para evitar que las situaciones similares vuelvan a repetirse, ¿verdad? Bueno, en ambos casos podemos ver que son casos no éticos, que para que haya un mejor desarrollo, un mejor cuidado para la ciudadanía, tenemos que tener ética en todos los aspectos. Cuando hablamos de ética, encerramos todos los valores, ¿verdad? Bueno, esta es mi participación para lo que es la clase de ética.
Buen día a todos, mi nombre es Javier Valladares y en esta oportunidad les voy a platicar un poco sobre la narcopolítica de Honduras, tomando como referencia la organización criminal de los cachiros y su relación con funcionarios públicos. Cabe mencionar que estos son casos que tuvieron relevancia en nuestro país y de manera en la que se realizaron actividades y toma decisiones no éticas. Ok, este caso es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción y crimen organizado en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque con este caso se evidenció que como una organización delictiva y dedicada al narcotráfico logró establecer vínculos con personas que ocupaban cargos políticos para facilitar sus actividades ilícitas y obtener beneficio de ellas. Los cacheros estaban dirigidos principalmente por dos hermanos, los cuales eran Javier y Davis Leonel Rivera Maradiaga, los cuales estos dos iniciaron negocios aparentemente legales, como en lo que es la ganadería y la construcción, pero después fueron identificados por las autoridades estadounidenses como una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos. Según las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algunos miembros de esta organización realizaban lo que es pagos ilícitos y buscaban obtener protección a cambio de estos pagos para continuar operando en sus negocios sin enfrentar las consecuencias pues, de sus actos. Y lo cual esto evidenció y provocó un grave deterioro de la confianza de la población de nosotros hacia instituciones del Estado. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista ético, hay que mencionar, yo en lo personal considero que este caso vulneró valores fundamentales como lo son la honestidad, la transparencia, la integridad, la justicia y la responsabilidad. Los servidores públicos tienen el deber de actuar en beneficio de la sociedad, no de ellos mismos. Pero cuando ellos utilizan sus cargos para favorecer intereses criminales, prácticamente incumplen lo que son los principios éticos y ponen en una muy mala posición a nuestro país y esto nos lleva a ser noticia internacional por de mala manera, podríamos decirlo. Y pues las consecuencias de todo esto fueron muy importantes para nuestro país, ya que en el ámbito social aumentó desconfianza, nosotros como ciudadanos hacia las instituciones dudábamos todavía más y uno lo pone a pensar, o sea, el objetivo de buscar una autoridad, de elegir una autoridad de manera democrática, es mejorar, pero con esto pues era todo lo contrario y se perdió mucho el respeto y la confianza hacia nuestras autoridades. En el aspecto económico, podemos decir que se afectó la imagen de nuestro país. ¿Cómo? De manera que las inversiones, los inversionistas del extranjero, inversionistas internos de nuestro propio país, dudaban de realizar sus inversiones por este aspecto de, de, por este aspecto de impunidad, de actos no éticos. Y como posibles soluciones, considero que es bien necesario fortalecer lo que es la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, mejorar los mecanismos de transparencia, proteger a quienes denuncian actos de corrupción y promover una formación ética permanente para todos los funcionarios públicos. Y ya para terminar, puedo decir que este caso nos deja una enseñanza muy importante, ya que la ética no puede quedar únicamente escrita en leyes o reglamentos, sino que se debe reflejarse en decisiones y acciones
de quienes tienen la responsabilidad de servir a la sociedad y de nosotros como ciudadanos, porque también al final tenemos una responsabilidad que es actuar bien, actuar conforme a lo que establece la ley y no creer que por tener dinero estamos por encima de lo que es la ley. Esa es una responsabilidad y pienso que el cambio inicia por uno mismo y no necesariamente esperando que el día de mañana cambie la autoridad. Eso es todo y muchas gracias. Buenos días. Hoy quiero hablarles del caso Pandora, uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha vivido Honduras en la última década. Todo comenzó en 2016, cuando el Tribunal Superior de Cuentas hizo una auditoría a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la SAC, luego de una denuncia sobre un posible desvío de fondos. Lo que encontraron fue alarmante. Cerca de 282 millones de lempiras, unos 12 millones y medio de dólares, habían sido sustraídos usando organizaciones sin fines de lucro como pantalla. Ese dinero estaba destinado a proyectos de desarrollo en el corredor seco, una de las zonas más pobres y golpeadas por la sequía en todo el país. En 2018, fiscales anticorrupción del Ministerio Público, con el respaldo de la MACCIH, presentaron formalmente el caso. Entre los señalados aparecieron políticos, altos funcionarios y hasta miembros de la familia del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Desde el punto de vista ético, este caso es grave por varias razones. Primero, porque se traicionó la confianza que la ciudadanía deposita en sus funcionarios. Segundo, porque se usó el engaño de manera institucionalizada, se simulaba ayudar a comunidades vulnerables cuando en realidad el dinero se iba a bolsillos privados y campañas políticas. Se vulneraron principios básicos como la transparencia, la honestidad, la justicia y la responsabilidad pública. Y aquí viene la parte más preocupante. En agosto de 2024, un tribunal de apelaciones sobreseyó, es decir, liberó de responsabilidad a 22 de los 26 implicados. El Ministerio Público anunció que apelaría, pero para muchos analistas esto representa un golpe fuerte a la ya débil lucha anticorrupción en Honduras. Las consecuencias de este caso no se quedan solo en lo legal. Las comunidades campesinas del corredor seco que debían recibir esos fondos hoy siguen exigiendo ser reconocidas oficialmente como víctimas de la corrupción. Este tipo de casos debilita la confianza institucional, perpetúa la pobreza en zonas rurales y hasta empuja a más personas a emigrar por falta de oportunidades. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se necesita fortalecer la independencia del sistema judicial, crear mecanismos reales de auditoría ciudadana, exigir trazabilidad en el uso de fondos públicos y sobre todo apostarle a la educación en ética pública desde las bases, porque al final la corrupción no se combate solo con leyes, sino con instituciones fuertes y ciudadanos vigilantes. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Yo les vengo a hablar de los casos de corrupción en Prema e Info. Voy a hacer un análisis ético de estos dos casos, sus implicaciones y propuestas de mejora. Antes de entrar en los casos específicos, quiero situar el problema de la corrupción en las instituciones públicas de Honduras. Es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Erosiona la confianza ciudadana, desvía recursos que deberían llegar a la gente y debilita el Estado de Derecho. Por eso analizar casos concretos como Imprema, Infop, nos permite entender los patrones y buscar soluciones reales. El primer caso es Imprema, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, encargado de administrar los fondos de pensiones de los maestros hondureños. Este instituto enfrentó señalamientos por falta de transparencia en sus decisiones de inversión y en el manejo de los recursos financieros, lo que generó incertidumbre entre los miles de docentes sobre la seguridad de sus futuras pensiones. Aquí vemos a los actores del caso propio Imprema, los docentes afiliados que son los
directamente afectados. La junta directiva que toma las decisiones de inversión, el gobierno de Honduras como supervisor general, los organismos de control como la Contraloría y el Tribunal Superior de las Cuentas, y los gremios magistrales que exigen rendición de las cuentas. Desde el punto de vista ético, administrar fondos de pensiones exige los más altos estándares de honestidad. Aquí se vulneraron principios como la transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la integridad, la justicia y la confianza institucional. Este trajo consecuencias a varios niveles: éticas por la pérdida de confianza, sociales por la incertidumbre de las familias de los docentes, económicas por el riesgo del colapso del sistema de pensiones, y legales por la posible apertura de investigaciones y sanciones. El impacto se traduce en menor confianza en las instituciones públicas, incertidumbre para miles de maestros ante un posible debilitamiento estructural del sistema de pensiones, y un impacto emocional y económico real en las familias que dependen de esta institución. Para solucionar esto propongo 3 niveles. Primero, mejoras estructurales como informes financieros públicos, auditorías regulares y participación de los docentes en la supervisión. Segundo, soluciones inmediatas como auditorías urgentes y sanciones a responsables. Y tercero, objetivos estratégicos como restaurar la confianza y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Ahora pasemos al segundo caso, que es enfoque, irregularidades y consecuencias enfocado en contratación, licitación e impacto institucional. El Instituto Nacional de Formación Profesional fue investigado por graves irregularidades en sus procesos de contratación y licitación. Se detectó sobrevaloración de contratos y beneficios irregulares a empresas favorecidas, incluyendo anomalías en la construcción del Centro Regional de Catacamas. El Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción abrieron investigaciones formales. Los actores claves son el propio Infop, los funcionarios señalados por actos de corrupción, las empresas que recibieron favores indebidos, el Ministerio Público que investiga, el Consejo Nacional Anticorrupción que impulsa las denuncias y el Poder Judicial que resuelve los procesos. Este caso revela un abuso grave de la función pública, donde se priorizaron intereses particulares sobre el bien común. Se vulneraron principios como la honestidad, la transparencia, la integridad, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la justicia, la imparcialidad y el compromiso con el interés público. Las consecuencias fueron éticas con pérdida de confianza institucional, sociales con menor calidad en la capacitación profesional ofrecida, económicas con pérdida millones. Las consecuencias fueron éticas con pérdida de confianza institucional, sociales con menor calidad en la capacitación profesional ofrecida, económicas con las pérdidas millonarias para el Estado y legales con procesos judiciales abiertos contra los responsables. El impacto real: menos oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores, menor confianza ciudadana, afectación al desarrollo económico del país y un freno al progreso social sostenible por el deterioro del capital humano. Al igual que en el caso anterior, propongo mejoras estructurales como licitación transparentes y auditorías periódicas, soluciones inmediatas como sanciones y recuperación de fondos malversados, y un objetivo estratégico de restaurar la confianza ciudadana y fortalecer la gobernanza institucional. De ambos casos podemos sacar 3 grandes lecciones. 1. La transparencia y las auditorías son pilares fundamentales para prevenir la corrupción. 2. La participación ciudadana activa es clave para exigir la rendición de cuentas. Y 3. Sin sanciones efectivas y comunicación clara, la corrupción persiste. Para cerrar, Honduras tiene la oportunidad de transformar sus instituciones públicas. Esto requiere el compromiso de los funcionarios, sociedad civil y ciudadana. Instituciones como INPREMA e INFOC deben liderar con el ejemplo, con transparencia en cada decisión y honestidad en cada acción. Muchas gracias por la atención. Eso ha sido todo.